Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente conectados en una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Guía Práctica de Registros en el SIGMAVER, recomendaciones para entes fiscalizables. El objetivo de la videoconferencia es proporcionarles las actualizaciones del Sistema Integral Gubernamental, modalidad armonizado de Veracruz, que les permita realizar las operaciones contables a fin de generar información financiera confiable y oportuna. Para dar inicio a esta videoconferencia, es un gusto poder saludar a la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, a la cual le pedimos nos dirija en un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias, es un gusto saludarlos el día de hoy, jueves 14 de agosto de 2025, desde el órgano de fiscalización superior. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos los que están conectados en este momento. Tenemos 350 registros y el día de hoy, como ya se dijo, se va a dar a conocer la actualización del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz, que es el SIGMAVER. Con el SIGMAVER, ustedes saben, pueden realizar todas las operaciones relacionadas con la armonización contable, con los estados financieros y que pues constantemente hemos estado actualizando. Esta es una plataforma que el órgano de fiscalización preparó, trabajó, ha estado utilizando para darles a ustedes las facilidades de registrar las operaciones financieras, contables y que pues son acordes a las directrices que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC. El día de hoy, nuestro personal del órgano de fiscalización del área de la auditoría especial de planeación, evaluación y fortalecimiento institucional van a darles a ustedes pues estas herramientas y estas actualizaciones para que puedan ustedes realizar y registrar las operaciones correctamente. Así que sin más, pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Y como les he dicho en otras ocasiones, aquí estamos en el órgano de fiscalización para orientarlos y que el trabajo de ustedes pues sea un trabajo eficiente y pues desde luego que en los mejores términos apegado a la ley y que tengan ustedes, cuenten con todo lo necesario. Estamos siempre para apoyarlos, para que sus registros estén correctos y toda la información financiera en tiempo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos. Bien, como bien lo menciona, el día de hoy tocaremos el tema con nuestros expertos sobre la materia en SIGMAVER. Tendremos temas como sobre la semblanza general del SIGMAVER, fortalecimiento de la administración pública a través del SIGMAVER, el papel de SIGMAVER, registro de ley de ingresos, registro de participaciones, registro de bursatilización, registro de ADEFAS, registro bienes en comodato, registro de donaciones de consumibles y bienes inmuebles, dudas recurrentes en el registro de obra pública, reportes solicitados para fiscalización ASF y ORFIS. Bien, sin más preámbulos, los dejo a cargo de nuestro primer ponente, el licenciado Eduardo Ulises Moreno Solano, del Departamento de SIGMAVER. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en esta videoconferencia denominada Guía Práctica de Registros en el SIGMAVER, recomendaciones para entes fiscalizables. Como ya escucharon, está cargadito esta videoconferencia de varios registros en los que pretendemos aclarar dudas que se hayan generado. Estos tópicos que se van a abordar, digamos que han sido seleccionados también por la parte de la mesa de ayuda. Hemos identificado estas dudas recurrentes que tienen los entes fiscalizables a la hora de registrar en SIGMAVER. Por eso los abordaremos el día de hoy para aclarar esas dudas. Antes de empezar directamente con los registros, de manera muy rápida y general, vamos a empezar viendo una semblanza general del SIGMAVER,
como ayuda al fortalecimiento de la administración pública y su papel en la transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué pasaba antes de la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Bueno, pues existían diversas bases de registro contable. Digamos que al no haber unas reglas específicas para el registro, cada ente tomaba sus propias decisiones y tal vez el ente X registraba la compra de un bien, aumentando el patrimonio, otro tal vez lo mandaba al gasto, o tal vez también había ocasiones en que hacía un doble registro, donde cargaban el activo, aumentaban el patrimonio y posteriormente afectaban la cuenta de gasto y sacaban el dinero del banco como ya el pago del bien. Entonces cada ente tenía diferentes bases. También había una carencia de control presupuestal, si bien existían la parte de la promulgación de la ley de ingresos y que la entrega del presupuesto de egresos al Congreso, hasta ahí se quedaba y ya no había un control presupuestal en el ejercicio del gasto, para que el ente supiera, bueno, ya llevo gastado de tal recurso, de tal cantidad, me tengo que aguantar tantito en lo que me llega la siguiente administración y demás. Había como que más deficiencia en cuanto al control presupuestal ya en el ejercicio del gasto. También había desconocimiento de la situación patrimonial, derivado también de estas distintas bases de registro. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál era el valor del activo de todos los municipios de Veracruz, pues era difícil saberlo porque cada quien registraba a la decisión propia que tuvieran. Tal vez algunos registraban al valor de adquisición para dar de alto un bien, otros registraban al valor de mercado, o tal vez algunos hasta en un peso ponían el valor del terreno. Cada quien tenía como que ahí sus determinaciones, no había una regla puntual al respecto y también carecían de soporte documental los activos. Todo esto llevaba a que la información contable fuera incorrecta. Atendiendo esas áreas de oportunidad es que el 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2009. Esta ley, a lo largo de los años, ha tenido diversas reformas. La última fue reciente, del 16 de julio de este año. Y esta ley tiene su ámbito de aplicación obligatoria para la federación, las entidades federativas, ayuntamientos, entidades de administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales y municipales, organismos autónomos federales y estatales, es decir, todos los entes públicos del Estado. Y bueno, atendiendo esas áreas de oportunidad, se creó esta ley para establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con el fin de lograr la armonización entre todos, es decir, todos los entes vamos a registrar con las mismas reglas que el Consejo Nacional de Armonización Contable establece y todos nos tenemos que apegar a ellas. Derivado de esta publicación, donde se estableció que los entes públicos deben contar con un sistema de contabilidad gubernamental, el Consejo Veracruzano de Armonización Contable en 2013 emitió un acuerdo para que el ORFIS desarrollara un software en apoyo a los entes municipales. Una vez publicada la ley y su entrada en vigor, dentro de sus transitorios venía como una etapa de implementación donde primero lo iban a implementar los entes públicos federales, posteriormente las entidades federativas y por último los municipios y sus paramunicipales. En este sentido, ya el Consejo Veracruzano, previendo, digamos, la necesidad de que los municipios de Veracruz tuvieran un sistema que cumpliera con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, instruye más bien le pide al ORFIS para que desarrolle un sistema contable para todos los entes municipales, en el entendido de que somos una entidad federativa con el mayor número de municipios,
que tenemos municipios grandes, municipios pequeños, con diferentes presupuestos y demás, y que en ese momento tal vez no existían muchos sistemas que cumplieran a cabalidad con todo lo que requería la ley de ese sistema. Al ser nuevo, pues también los mismos desarrolladores estaban implementando esos cambios y además iba a ser costoso para los municipios, hablando de pues, que iban a tener que invertir parte de su presupuesto para pagar un sistema que cumpliera con esos requisitos. En este sentido, el Orfis, atendiendo ese acuerdo, empezó a desarrollar e implementar un software gratuito para que no corriera a cargo de los entes municipales y que cumpliera con lo establecido en la Ley General de Contabilidad, y se le denominó Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz, SIGMAVER. Para 2015, el CONAC aprobó que la totalidad de los entes municipales utilizaran el SIGMAVER, y es en este mismo año, 2015, que se registran los derechos de autor del sistema. Para 2016 ya se inician los primeros pruebas con entes municipales, ya digamos en tiempo real y con transacciones reales, con algunos pocos entes como digamos como prueba piloto a partir de 2016, y ya para 2018 el COVAC ratifica el acuerdo tomado en 2015 para que todos los entes municipales utilizaran el SIGMAVER, y ya para 2018 ya más de la mitad de los entes municipales ocupaban el SIGMAVER. Actualmente lo utilizan para realizar sus registros contables 209 municipios, 30 entidades paramunicipales, 4 organismos autónomos y 3 organismos públicos descentralizados que ya entregan cuenta pública a través de sus registros en el SIGMAVER. Este avance, en el caso de los entes municipales, lo pueden ustedes consultar en el mapa de cumplimiento que está en la página oficial del Orfis. ¿Y qué virtudes tiene el SIGMAVER? Bueno, obviamente permite cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad y la norma emitida por el CONAC. Es una plataforma web que permite operar simultáneamente a múltiples usuarios, editar perfiles y asignar roles. Ustedes pueden configurar qué permisos tiene el personal de tesorería, qué permisos tiene el personal del órgano interno de control. Ustedes definen eso, y también puede haber varias personas registrando al mismo momento. También mejora el control presupuestal a través del registro de los procesos administrativos de los ingresos y egresos. Recordemos que con la entrada en vigor de la Ley General, estipula unos requisitos mínimos para el sistema de contabilidad gubernamental, en los que digamos que va más allá del registro del cargo y del abono, como antes se hacía, que tal vez ahí el contador decidía qué cuenta de gasto mandarlo y que sacaba el dinero del banco para el pago. Ahora no, ahora es a través de un proceso administrativo. Recibo una factura, tal vez de luz, selecciono el COC correspondiente del COC 3000 que le toque para el pago de energía eléctrica, y en automático el sistema tiene la matriz de conversión en el que va a saber a qué cuenta de gasto mandarla, me va a abrir el pasivo, cuando tenga mi orden de pago me va a hacer un movimiento presupuestal del ejercido, y cuando efectivamente haga el pago, pues me va a cancelar mi pasivo y va a dar la salida de banco. Digamos que es más a través de un proceso administrativo que se hacen los registros contables de cargo y abono. También la instalación, actualización, mantenimiento y capacitación es gratuita, se otorga aquí en el órgano de fiscalización, y además cumple con la mayoría de reactivos que se evalúan a través de la plataforma del SEBAC, lo que permite elevar el nivel de cumplimiento. Más adelante vamos a abonar en esto. ¿Y cómo apoya el SIGMAVER en el fortalecimiento de la administración pública? Bueno, se tiene una vinculación del ejercicio presupuestal con la contabilidad patrimonial, lo que permite un mejor control presupuestal y administrativo. Emite reportes comparativos como lo establece el CONAC y cuenta con la totalidad de los clasificadores presupuestarios. Esto es muy importante porque con todos estos clasificadores puedo obtener mucha información al respecto en el egreso, por ejemplo,
puedo saber en qué se gasta, cuánto me estoy gastando en servicios personales, cuánto en materiales y suministros, cuánto en servicios generales, pero además tengo otro clasificador que me va a decir en qué tipo de gasto estoy incurriendo, tal vez sea de capital, sea gasto corriente o se me está yendo en pago de deuda. Y además también hay otro que es clasificación administrativa, donde puedo saber qué área está gastando más, qué área está gastando menos, cómo puedo yo planear para el siguiente año mi presupuesto de manera que sea el ejercicio del gasto más equitativo. Todos estos clasificadores están en el SIGMAVER y por ende apoyan en el fortalecimiento de la administración pública. También permite, bueno, genera las pólizas de manera automática y me emite reportes en Excel, PDF, Word. Muchas veces, tal vez el sistema me genera un reporte, pero yo necesito algo más específico. Lo puedo descargar en Excel para hacer tablas dinámicas, para obtener la información que necesito y ustedes pueden trabajarla, digamos, de manera ya particular, independientemente del reporte. Y también emite reportes que permiten la trazabilidad del ejercicio de los recursos públicos. Aquí quiero enfatizar en un punto. Hemos estado identificando, bueno, esta trazabilidad se puede llevar siempre y cuando se ocupen de manera correcta los módulos y submódulos del SIGMAVER, como solicitud de compra, viáticos, el registro de obra pública, siempre y cuando se ocupen los módulos. Se han estado identificando que algunos registros no se están llevando a través de estos módulos y los hacen a través de un registro contable, un registro presupuestal, por lo que pierde esa trazabilidad. Nuestra recomendación es que usen estos módulos porque están diseñados precisamente para que ustedes puedan seguir el rastro desde el aprobado, en el caso del egreso, desde el aprobado hasta el pago, o en el caso del ingreso, desde su estimado hasta el recaudado. Es importante señalar eso. Si tienen alguna duda de cómo ocupar un módulo o submódulo del SIGMAVER, se pueden comunicar con nosotros. Más adelante van a estar las líneas para que se comuniquen con nosotros y con mucho gusto los asesoramos en cómo usar cada uno de ellos. ¿Y cuál es el papel del SIGMAVER en la transparencia y rendición de cuentas? Bueno, genera los estados financieros y presupuestales solicitados por el CONAC. Además, también emite reportes de la Ley de Disciplina Financiera y los solicitados en el título 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Genera pólizas por cada tipo de transacción, de egreso, de ingreso, de póliza de diario y demás. Y todos estos permiten a ustedes integrar la cuenta pública y también que con base en los estados financieros que genera el SIGMAVER, ustedes puedan publicarlos en su página de internet de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y también mejora la calificación de las evaluaciones en los avances de armonización contable. En este punto, en la siguiente gráfica se muestra el impacto que tiene el SIGMAVER en el cumplimiento de la normatividad emitida por el CONAC y en las evaluaciones del SEBAC. Como pueden ver, en los registros contables, para los entes que ocupan SIGMAVER tienen un cumplimiento de 89.81, mientras que con otros sistemas caen por ahí del 80%, mientras que en el registro presupuestario con SIGMAVER estamos sobre los 99%, prácticamente el 100%, y con otros sistemas están en un cumplimiento de 83%. Para esta evaluación que ya está corriendo, que es la del periodo 2 de 2025, en el caso de entes municipales, que es los que tienen más reactivos que contestar en la encuesta del SEBAC, que son 118 reactivos, 58 reactivos se pueden dar con cumplimiento alto con el uso de SIGMAVER. ¿Cuáles son estos? Los reactivos de registro contable, los registros presupuestarios, que realmente ahí lo que les piden, por ejemplo, en presupuestarios es que emita estados financieros presupuestales como el analítico de ingresos, el analítico de egresos en sus diferentes clasificaciones, que cuente con los clasificadores. Todo esto lo tiene el SIGMAVER, igual para los registros contables.
Y esto, digamos, es lo mínimo que pueden obtener con 58 reactivos. Pero recuerden que también hay un apartado de transparencia. Ese apartado de transparencia no está dentro de esos 58 reactivos de cumplimiento alto del SIGMAVER, pero sí apoyan. ¿Por qué? Porque les pide la publicación de sus estados financieros en la página de Internet. Digamos, el SIGMAVER emite todos esos estados financieros. Lo único que se tendría que hacer es publicarlos en su página para que les ayudara a incrementar la calificación de su ente. Y aprovechando que tocamos el tema del CEBAC, me gustaría aprovechar el momento para hacer un comercial. Y como estamos en la etapa de llenado inicial, les comentaba del periodo 2, con corte a hoy en la mañana, únicamente el 27% de todos los entes del Estado ha mandado su llenado inicial. Hay 223 entes todavía pendientes de enviarla. Entonces, el periodo del llenado inicial vence el día de mañana a las 12 de la noche, o sea, todo el día. Todavía tienen tiempo para hacer el envío. Recuerden que existe esta etapa de llenado inicial, que es, digamos, el saque, y posteriormente nosotros hacemos una validación inicial y los reactivos que tengan todavía algo que subsanar, nosotros los mandamos a solventación para que ustedes complementen sus evidencias. Sí es importante que ustedes envíen ese llenado inicial, toda vez que si se cierra la plataforma y ustedes no la envían, pues el ente, aunque sí esté cumpliendo con los reactivos de la evaluación, pues se iría con una calificación 0 por el hecho de no contestar su encuesta. Entonces, la invitación es que entre el día de hoy y mañana puedan mandar sus evaluaciones para que nosotros podamos hacer nuestra validación inicial y continuar con el proceso de solventación y validación final por parte de Delorfis. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Eduardo Ulises Moreno Solano. Antes de presentar al siguiente ponente, les recuerdo nuestro chat para toda duda, comentario o alguna pregunta que ustedes quieran realizar. Pueden a escribirla y nosotros estaremos pasándoselas a nuestros ponentes al finalizar de cada una de las exposiciones. Bien, a continuación cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Enrique Domínguez Carreón del Departamento de SIGMAVER. Adelante, por favor. Muy buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jesús Domínguez, adscrito a la Dirección de Planeación, lo que es el departamento de SIGMAVER. Y bueno, a mí me tocó exponer el día de hoy el registro de la Gaceta Oficial de la Ley de Ingresos, que a partir del ejercicio 2025 fue como un requisito obligatorio para el SIGMAVER, para los registros iniciales. Si bien es cierto que con los años anteriores teníamos una gaceta aprobada, en el SIGMAVER únicamente nos pedía subir nuestra ley, pero no hacía un match con la gaceta oficial de nuestros ingresos estimados. Es por eso que a partir de este ejercicio en curso ya es como un requisito obligatorio tener registrado esos montos aprobados de que se va a percibir este ejercicio, por lo que este ejercicio últimamente han habido muchas consultas al inicio del ejercicio de cómo hacer el registro para posterior continuar con el egreso. Bien, partimos de nuestra Gaceta Oficial aprobada por el Estado. Nuestra Gaceta Oficial es donde vamos a nosotros a considerar los montos para cargar en el presupuesto. Nosotros nos vamos a basar y tenemos que tener bien identificado cuánto es lo que nos aprobó. En este caso, en el ejemplo que vamos a mostrar el día de hoy, el total del proyecto de nuestra ley de ingresos, autorizado por una gaceta para el ejercicio fiscal del año 2025 en la Hacienda Pública, si vemos,
es un monto de 96.955.152.25, que está conformada por varios rubros. En este caso, en el ejemplo que se tomó, tenemos un estimado de 832.509.83 que están desglosados en los impuestos. Esto quiere decir que van a estar considerados en el impuesto sobre el patrimonio, y esto se va a desglosar lo que tiene derecho a percibir, a cobrar el impuesto predial, el impuesto sobre la traslación de dominio de bienes inmuebles, y otros impuestos que también va a cobrar el ente. En este caso también tiene aprobado los derechos por el uso o goce de aprovechamientos o explotación de los bienes de dominio público, que tiene aprobado una cantidad de 486.776.42 pesos. Y bueno, esto se desglosa en diferentes rubros. Si bien es cierto, pues en nuestra Gaceta no está desglosado como tal, lo vamos a tomar como un rubro acumulado, y posterior les vamos a mostrar cómo es el registro. En este caso no tiene aprobado este ente fiscalizable como productos y aprovechamientos, no se autorizó desde inicio en lo estimado, por lo que vamos a seguir. Ingresos por venta de bienes tampoco. Y nos vamos a ir a las participaciones. Las participaciones son las aportaciones que tiene en este ejercicio, lo que son las participaciones federales, que es por un monto de los 31.384.453, y las aportaciones autorizadas federales del ramo 33, que es Faismon y Fortamun, lo más común, que es un total de 64.251.413 pesos. Esto nos da un total de acumulado de los 95.635.866, que es el acumulado de estos dos rubros, lo que es las participaciones federales y las aportaciones federales del ramo 33. En resumen, eso es lo que tenemos aprobado y que viene desde nuestra Gaceta. Los recursos fiscales por el millón que se comentaba, y los recursos provenientes de la Federación, lo que son Faismon y Fortamun, que eso prácticamente lo tienen que tener bien identificado, porque cuando cargamos nuestro presupuesto de ingresos, sí tenemos que tener bien identificado el desglose por la distribución que vamos a posteriormente meter en el egreso. Bien, después de tener bien identificado nuestra Gaceta, vamos a ir al registro, a los registros iniciales, que nos vamos a ir al módulo de presupuesto, y posteriormente nos vamos a ir al submódulo, que siempre nos aparece el submódulo del lado izquierdo. Muchas veces, muchas consultas que nos hacen es que le doy clic en el presupuesto y no me aparece nada. No, recuerden que una vez dando clic en la parte superior, aparecen los módulos del lado izquierdo. Posterior vamos a ir a presupuesto de ingresos, y le vamos a dar donde dice nuevo más, para que posterior nos desglose esta pantalla, donde en las observaciones vamos a poner Ley de Ingresos 2025, posteriormente la fecha, que si bien es cierto que la Gaceta se aprueba en los últimos días de diciembre, siempre dicen esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio, ¿no? Que es el 1 de enero de 2025. El ejemplo se está tomando en este ejercicio en curso. En el ente siempre se va a desglosar su ayuntamiento, su ente fiscalizable, y el ejercicio, pues el ejercicio en curso. Y en el tipo de movimiento siempre hay 3 tipos de movimientos: 1, ley de ingresos; 2, ampliación de ingresos; y el 3, la reducción de la ley. Esta es una actualización que hubo este ejercicio 2025, que es, muchos nos preguntaban, nos aparece un botón hasta abajo color azul, entonces ese nunca nos había aparecido. Sí, esta es la nueva actualización que se implementó en este ejercicio, como lo hemos comentado,
que se tiene que vincular la ley de ingresos con la Gaceta Oficial. Nos vamos a posicionar en ese botón azul y le vamos a dar clic para que nos lleve a este apartado. Nos va a generar este apartado de Gaceta, que es la Gaceta Oficial del Estado. En el número, pues lo consideramos así, poner el Gaceta Oficial del Estado y el número en que se aprobó, 522. No es necesario poner tomo, sin embargo, pues con el número de Gaceta es correcto. La fecha de la Gaceta, que es la fecha de la aprobación, le vamos a dar guardar. Y posterior que le vamos a dar guardar, nos va a aparecer la fecha de la Gaceta, el origen del ingreso, que es como nosotros tenemos los rubros autorizados para poder cargar el presupuesto de ingreso aprobado. Cuando le demos origen de ingresos, se nos van a desplegar toda la serie de orígenes que manejan normalmente o comúnmente los entes, y el monto es lo que tenemos aprobado. En este caso, en el ejemplo que les mostré, esas son las cantidades como venían los recursos fiscales, las participaciones y las participaciones federales, que es FAISMUN y Fortamun, lo que iba a percibir este ente que se tomó como ejemplo. En fiscales fueron 1.319.000, las participaciones federales, las 31.384.000, y FAISMUN y Fortamun, que es importante que lo tengan bien identificado porque, como les comentaba anterior, sí es necesario tener este desglose, y al final tenemos que hacer nuestro total, que son los 96 millones, tiene que coincidirnos con el de Gaceta. Es importante mencionar, muchos entes han cometido el error de capturar los ingresos que vienen de remanentes. Esos ingresos no se consideran en la ley aprobada, no se consideran en el estimado. Es importante tener en cuenta, tener muy claro esta parte, porque muchos dicen, es que yo también estoy subiendo mis recursos de remanentes. No, esa parte no se considera en su presupuesto aprobado, en su presupuesto estimado. Esa parte del remanente se tiene que hacer como una ampliación y posteriormente distribuir en el egreso. Esa parte ya es necesario recaudarla porque ya tienen ese recurso. Eso es uno de los consultas o errores más comunes que hemos estado recibiendo a lo largo de este ejercicio, porque nos dicen, bueno, yo ya lo capturé como tal, como mi Gaceta. Bueno, al final no viene aprobado tu remanente como Gaceta. Hay unos casos muy particulares que a lo mejor tengan por ahí algo que venga de remanente, pero tiene que venir específicamente de su Gaceta. Si no viene en su Gaceta, no deben considerarlo como registro inicial. Posteriormente que tengan su presupuesto ya conciliado, es importante también ver que coincida la Gaceta con lo que ustedes están registrando. ¿Por qué les menciono esto? Porque posteriormente nos hablan y nos dicen, oigan, es que me equivoqué, necesito cambiar los orígenes, pero ya cuentan con registros. Entonces, pues ahí no hay de otra más que bajo sus responsabilidades, que hagan otros movimientos extraordinarios. Sin embargo, es importante que los orígenes de ingreso los tengan bien identificados y sepan bien cómo van a distribuir su ingreso. Posteriormente que ya tengan identificado la Gaceta, únicamente van a regresar al inicial, donde se capturó esta parte del presupuesto de ingresos, y en automático el sistema les va a jalar el total, que es lo capturado en Gaceta. Posteriormente únicamente le vamos a dar guardar y le vamos a dar presupuestar. Ya teniendo lo presupuestado, es necesario revisar las pólizas que emite el registro para validar lo que sí haya mandado el sistema correctamente a los orígenes que nosotros registramos. Por otro lado, vamos a hablar del registro de las participaciones federales. Para esto es importante mencionar que todo se deriva del oficio de donde ustedes reciben sus participaciones. Y esto nos vamos a ir a la parte del ingreso, al módulo de ingreso. Recuerden que nosotros le llamamos módulo al cintillo que está en la parte superior, y los submódulos son los
que están en la parte, que se desglosan en la parte izquierda. Nos vamos a ir a las participaciones federales y le vamos a dar nuevo más. Es importante tener bien identificado nuestro oficio para que podamos hacer la captura de estas. Todos los registros nos pide fecha y una descripción, y nuestro mes, que obviamente es el mes en el que se está registrando las participaciones federales. Pueden poner registros de participaciones o como ustedes tengan ubicado para el registro de participaciones federales, mes de enero 2025, registro de participaciones, eso es indistinto, es para su control interno y que ustedes tengan bien identificado. Posteriormente nos vamos a ir al oficio, donde nosotros vamos a registrar, le vamos a dar guardar. El folio nos lo va a dar en automático el sistema, que es desde el primer registro hasta el último registro que hagamos. Bien, en los detalles vamos a ir identificando nuestro clasificador por rubro de ingreso, que es obviamente lo que vamos a ir recibiendo. En los descuentos, muchas veces nos preguntan, lo que pasa es que traigo un descuento en mi oficio. Recuerden que ese oficio todo lo maneja, se los manda finanzas. Y esos descuentos, el más recurrente es, por ejemplo, a lo mejor el IPE, que a través de finanzas hay algún convenio y dice, ¿saben qué? Necesitamos descontarle a tal ente, a tal ayuntamiento esta parte, y eso va mediante oficio. Esos descuentos también hay que registrarlos por programa, nuestro origen de ingreso y nuestro importe. Nos va a aparecer después de registrar el descuento, un cassette que hay que darle guardar. En las retenciones, si bien es cierto que a veces no las tenemos bien identificadas, es necesario también, a veces cuando no sabemos muy bien de qué es la retención, es crear la cuenta puente, que normalmente la creamos y es cuentas por pagar a corto plazo. Posteriormente que hayamos capturado la distribución de nuestro oficio, nos va a aparecer de esa manera. En este caso, el ejemplo que se tomó, como pueden ver, el CRI, que se va capturando. El origen de ingresos siempre va a ser pues participaciones, porque pues es el oficio de participaciones federales. La cuenta del banco normalmente es la cuenta que nosotros registramos o damos de alta para recibir mes con mes este origen, y ya ustedes lo deberían tener identificado. Los importes y el descuento es lo que les mencionaba. Por ejemplo, en este caso le están aquí descontando algún convenio de un alumbrado público que está cargado al programa de tesorería. Y pues bueno, esta se va a ir descontando mes con mes si viene en su oficio. Igual en las retenciones, como pueden observar, este ayuntamiento no tenía considerado que a ciencia cierta qué era lo que le estaban reteniendo. Por eso es que creó una cuenta puente para tener ese importe bien identificado, que posteriormente, cuando Finanzas les explica de qué son las retenciones, se cancela con un asiento contable, y posteriormente vamos a guardar y vamos a dar a autorizar para que se recauden las participaciones federales. Bueno, por mi parte es todo. Recuerden que estamos para servirles a la mesa de ayuda aquí del Orfis. Cualquier duda, comentario o que tengan sobre el registro de estas, estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Jesús Enrique Domínguez Carreón. Es momento de escuchar al licenciado Juan Pablo Domínguez de la Cruz. Adelante, por favor. Buenos días. Cambia. Listo. Bueno, soy Juan Pablo Domínguez de la Cruz. Estoy en el departamento de Sigmaver. Yo les voy a hablar acerca del registro de la bursatilización y el registro de las ADEFAS. Vamos a comenzar con la bursatilización, que en este caso, pues bueno, va más dirigido a municipios, ya que pues son los que ocupan este beneficio, esta bondad del Sigmaver. Primero vamos a ubicar dónde se encuentra el registro. Como ya lo habían comentado, el módulo, nos tenemos que ir al módulo de egresos. Posteriormente, de los submódulos que nos despliega, en la parte de hasta abajo viene el submódulo de deuda y se nos despliega esta pantalla.
ahí donde viene bursatilización, es donde le damos clic para poder pasar. Antes de pasar al ejemplo, vamos a hacer la diferencia. En este momento se encuentran registrando ya el segundo oficio. Para estas fechas ya recibieron el primero. No estoy muy seguro si ya recibieron el segundo, pero en los próximos meses estoy seguro que lo van a recibir y van a comenzar a registrarlo. Vamos primero a desglosar qué significa el primero y el segundo oficio. En el primer oficio se desglosa el mes de agosto a enero, o sea, hace que se ocupa una parte del año pasado, del ejercicio pasado, y una parte del ejercicio actual. Por lo tanto, se ocupan orígenes de remanentes. Como ya también lo explicaban anteriormente, esto en su ley de ingresos no viene contemplado, entonces tienen que hacer la ampliación al origen de remanente para poder realizar este primer oficio por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por la parte de enero, pues bueno, se tiene que ocupar este origen del ejercicio en el que estamos. Para el segundo oficio, ya nos saltamos la parte del remanente y ocupan esto porque se registra de febrero a julio. Se ocupa origen actual y ya no se tiene que ampliar la ley debido a que las retenciones se integran en los oficios mensuales de participaciones. Ya anteriormente también mi compañero Jesús comentó un poco esta parte. Vamos a ver cómo se refleja esa trazabilidad del sistema en este registro. Ahora bien, ya que entramos al apartado de bursatilización, nos va a desplegar esta imagen. Esto es para el primer oficio. Esta es la pantalla que nos despliega por primera vez sin haber registrado el primero. Para estas alturas ya debieron de haber hecho este registro en el cual pues se llenan los datos y una vez que ya que estén los datos requisitados, se le da a guardar y nos despliega digamos que ya se despliega de esta manera. Y se habilitan unas pestañas en la parte de arriba. Si vemos, se ven datos generales, que fueron los datos que requisitamos al inicio, las retenciones, amortizaciones, actualización de UDIs y los requerimientos del módulo. Vamos a pasar a las retenciones. Como bien desde un inicio se platicó la trazabilidad que tiene el sistema. Aquí vamos a ver reflejado la bondad del SigmaVer en que cuando ustedes hacen su registro de participaciones federales en el apartado de retenciones y tienen ya desde finanzas la retención de bursa, se manda a la cuenta de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. Ese registro se vincula automáticamente a esta pestaña. O sea, hace que ya existe esta trazabilidad para poder darle seguimiento de las retenciones que nos está haciendo mes con mes Serviplan. Nos vamos a saltar la parte de las amortizaciones y vamos a pasar a la actualización de UDIs. En la parte de abajo hay un pequeño extracto del oficio de cuenta, estado de cuenta de la bursatilización, es el estado de cuenta que les llega de los oficios. Y dice que para efectos contables del municipio, el saldo de la deuda en UDIs deberá actualizarse al cierre de cada mes de acuerdo al valor de la UDI publicada por el Banco de México. O sea, hace que se tiene que hacer mes con mes. En la pestaña de actualización nos va a desplegar en letras verdes, agregar más. Y se nos va a desplegar la pantalla. Tenemos que hacer la actualización mes con mes, es importante porque muchas veces esto se viene dejando de lado y ya lo quieren actualizar hasta el final y pues bueno, ahí pueden haber algunas diferencias. Una vez que ya requisitamos todos los datos y se dan cuenta, aquí hay un ejemplo de que se ha actualizado mes con mes y ahí se van registrando las actualizaciones, o sea, hace que al final se tendría que actualizar, bueno, tendría que haber esa actualización de todos los meses. Ahora bien, en los requerimientos del módulo, como ya les platiqué en un inicio, hasta el final en estas pestañas se nos despliega la información que tenemos, o sea, que requiere este módulo para poder funcionar correctamente, porque muchas veces nos atoramos en algunos pasos, entonces es importante que revisen estos requerimientos si ya los realizaron en su totalidad o todavía les quedan algunos por realizar. En el caso del ingreso, se tiene que ampliar por los rendimientos financieros generados con origen actual.
En el segundo punto nos dice que se tiene que ampliar por remanentes para con origen remanente, pero esto únicamente aplica para el primer oficio. Como les comenté, estamos en la captura del segundo y únicamente se va a capturar con origen actual. Tener disponibilidad presupuestal al momento de autorizar y en la parte del egreso, tener presupuesto en origen, en el origen que van a ocupar con un programa de tipo 3 para el capital. Y en el caso de los intereses y gastos de mantenimiento van a ser de tipo 1 y tener comprometidos los clasificadores por objeto del gasto que se mencionaron anteriormente. Ahora vamos a la parte de las retenciones. Normalmente se nos despliegan los dos oficios, o sea, el primero ya registrado a esta fecha tienen que tenerlo ya finalizado. Y en este caso, el segundo, nos vamos a ir a la pestaña de importes y se nos va a desplegar esta pantalla. Se nos despliegan estos rubros a registrar. Vamos a desglosarlos en 4 rubros para ir sacando las cantidades de un ejemplo de un oficio, más que nada para que vayan viendo cómo se va llenando, que en este caso tenemos como rubro saldos, ingreso, egreso y fondos totales. Para el caso de los saldos, ahí viene el extracto del oficio que les llega de Cefiplan. Y en el saldo inicial, pues bueno, ahí se ve desplegado en el número 1, que se tiene que poner el saldo inicial a diciembre de 2008. Digamos que ese nunca cambia, dependiendo obviamente del municipio. Posterior, el saldo al 31 de julio, que en este caso, pues bueno, también lo trae el oficio, aumentos y disminuciones y las variaciones. El único saldo que no vamos a tener en el oficio como tal va a ser el saldo del semestre anterior, o sea, que tienen que tomar el saldo que registrar, que les quedó en el registro del primer oficio de bursa. Ahora bien, en el rubro de ingresos, pongo el recuadro completo para que lo puedan ubicar. Se divide entre ingresos y egresos. Únicamente vamos a tomar la parte de ingresos y pues bueno, es bastante sencillo. En el punto 1, que es la parte de ingresos, tienen que llenar con lo que viene en el oficio y los productos financieros. Aquí se tiene que hacer la ampliación del ingreso por los productos financieros con el origen 1501, que anteriormente en el requerimiento ya, los requerimientos del módulo ya se había mencionado, pero bueno, para que igual lo pueden ir viendo porque el oficio ya lo tienen desde antes. Ahora bien, en la parte del egreso, si se dan cuenta, gastos de mantenimiento se queda igual, no hay ningún cambio. También en intereses de vengados y pagados se requisita el módulo de la misma manera. Y en este caso se tiene que hacer la ampliación al COC 94102 por el concepto 1, que en este caso son los gastos de mantenimiento, que se lleva a un programa de tipo 1 de gasto corriente. Después se tiene que hacer la ampliación al COC 92202 por las sumas de los conceptos 2 y 3, que son los intereses de vengados. Y también sigue siendo un programa de tipo 1. Posteriormente se tiene que hacer la ampliación al COC 91-20202, amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores a largo plazo extraordinario, por la suma del concepto 5 y 6, que en este caso viene siendo el capital. Y el remanente, y este es el programa de tipo 3 que tiene que ponerse en deuda. Y el remanente únicamente se requisita. En los fondos totales es el recuadro que viene hasta el final. Únicamente tienen que poner los datos y le van a dar guardar. Y ya se nos va a desplegar esta información. Si se dan cuenta, como les comenté en un principio, el saldo inicial al 2008, pues bueno, ese va a seguir siendo el mismo. El saldo del semestre anterior, que si recuerdan al principio les comenté que tienen que regresar al primer oficio porque ya lo registraron, es el mismo que se encuentra, que pues bueno, que se quedó al 31 de enero del 2024. Ahora, muchos piensan que una vez habiendo registrado
estos pasos, ahí termina el registro y no, todavía hay un paso, un pequeño paso extra que se tiene que hacer que es bastante importante, no se tiene que, o sea, no es opcional si lo registro o no lo registro. Si bien les va a permitir autorizar y guardar, si hacen todo hasta el paso anterior, no se les va a ver reflejado en el estado analítico de la deuda. ¿Por qué? Si regresamos a la pantalla, se nos despliega un botoncito en la parte de abajo, botón verde. Muchas veces, por los tamaños de la pantalla no se llegan a distinguir o no se llegan a ver y hay que bajar tantito. Si entramos a este botón verde, se nos va a desplegar los datos extra para reportes de deuda. Y nos pide información de bursa. Así es como aparece vacío. Y esos son los datos, obviamente va a ir variando en el caso de algunos, en el saldo final, y pues bueno, en las fechas no tendría que cambiar, pero bueno, una vez que nosotros le damos guardar datos, ya nos va a reflejar la información que en un principio registramos del oficio, se nos va a guardar y ya se nos va a desplegar en el reporte de deuda que llegan a necesitar. Muchas veces esto pasa inadvertido porque hacen el registro y piensan que tal vez no se hizo correctamente o que tal vez el sistema no está haciendo ese paso, sino es que tienen que regresar a esto, llenar estos datos y una vez que los llenan ya se va a poder visualizar. Ahora bien, pasaré a hablar de los adeudos de ejercicios anteriores, que son las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devenga. O sea, sé que vamos a entender las ADEFAS en dos pasos. En el ejercicio anterior, tuvieron que haber creado ese pasivo para posteriormente en este año, cosa que digamos que no les dio tiempo por alguna circunstancia poder realizar el pago, se va a liquidar hasta este año. Entonces, se tiene que hacer la reclasificación porque ustedes el año pasado lo dejaron en el pasivo a corto plazo y en este ejercicio se tiene que pasar a largo plazo y ya no se van a ocupar los clasificadores que normalmente se hubiesen ocupado en el ejercicio pasado, sino que al ser un adeudo de ejercicio anterior, se tiene que ocupar el clasificador 9000 y se tiene que hacer la ejecución del gasto hasta su pago afectando contable y presupuestal. Se tiene que hacer todo el paso. Y pues bueno, eso sería todo. Los dejo con mi compañero José Luis Argüelles. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Juan Pablo Domínguez de la Cruz por la explicación. Y como bien lo mencionó, a continuación se queda con ustedes José Luis Argüelles Mota. Adelante. Buenos días, me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Argüelles Mota. Estoy inscrito al departamento del SIGMAVER en la dirección de planeación. Continuando con esta plática, vamos a comentar ahora los temas referentes al registro de bienes en comodato y al registro de donaciones de consumibles y de bienes muebles. Para este tema, lo primero que debemos de recordar, lo primero que debemos de comentar es que el contrato de comodato es un acuerdo legal en el que una parte llamada comodante presta gratuitamente un bien a otra parte denominada comodatario, con la condición de que este último devuelva el mismo bien después de determinado tiempo o una vez que se haya cumplido el propósito específico del préstamo. De esta definición, de este concepto, podemos considerar o podemos observar ciertas características que debemos contemplar para proceder con el registro. Entre ellas están que son dos partes: quien entrega el bien, que es el comodante, y quien recibe el bien para usarlo a préstamo, que es el comodatario, ¿sí? Este convenio, este contrato es algo temporal. La entrega del bien se realiza por un periodo específico, al final del cual el comodatario debe de devolverlo. Es gratuito. El comodante no recibe ninguna remuneración por el uso del bien. Es de mera tenencia. El comodatario reconoce que no es propietario del bien y es
intransmisible, o sea, que el comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin el consentimiento del comodante. Identificados estas características de lo que es un comodato, viene la situación o viene la duda que generalmente nos realiza en vía telefónica de cómo se realiza el registro, si lo tienen que dar de alta como un activo o de cuál es la manera adecuada. Ya que tenemos identificadas las personas, lo que tenemos que identificar es que uno como comodante es el dueño del bien y el otro como comodatario, como ya lo comentamos, lo recibe a préstamo. Entonces, cada uno debe de reconocer los montos de los bienes sujetos a comodato. Quien sí lo debe de registrar en sus cuentas de activo es quien lo presta, porque él es el propietario del bien, ¿sí? Y quien lo recibe, ¿sí?, para uso gratuito, que es el comodatario, pues lo debe de registrar en cuentas de orden, ¿sí? Recordemos que las cuentas de orden son aquellas en las que se realizan afectaciones por aquellas operaciones que no afectan financiera ni económicamente el patrimonio del ente. Es decir, se utilizan solo para registrar ciertos eventos que es importante tenerlos en cuenta dentro del ente, pero los registros en esta cuenta pues no forman parte de la contabilidad como tal, o sea, no afectan el patrimonio, ¿sí? Y para mayor transparencia deben señalarlo en las notas a los estados financieros. Ahora, ya teniendo esta identificación de cómo hacer el registro, nos vamos al plan de cuentas del CONAC. El plan de cuentas del CONAC ahí nos va a hacer la aclaración o nos va a indicar las cuentas de cómo debe de registrarlo quien presta el bien y cómo debe de registrarlo quien lo recibe a préstamo. En este caso, del caso del comodante, como ya lo comentamos, él es el propietario del bien, pues prácticamente el CONAC nos señala que lo debe de tener en cuenta dentro de su activo no circulante, pero en la cuenta de bienes en comodato, que representa el monto de los bienes otorgados bajo este esquema. Es decir, tiene que sacarlo, ¿sí?, de su cuenta de bien mueble o bien inmueble y pasarlo a la que nos señala el CONAC de bienes en comodato. Esto es para el registro prácticamente cuando se hace entrega del bien. ¿Cuál va a ser el soporte? Pues el contrato del comodato, ¿sí? Vamos a cargar a la cuenta que ya señalamos, que es la que nos señala el CONAC de bienes en comodato, y lo abonamos ya sea un bien mueble o un bien inmueble, ¿sí?, para que quede correspondido el registro. Posteriormente, cuando llega la finalización del convenio, del contrato de comodato, y se hace la devolución del bien, el registro corresponde ahora regresar nuevamente ese bien a la cuenta de bien mueble o bien inmueble correspondiente, o sea, del activo no circulante, con el abono a los bienes en comodato. Esto es el registro que debe de ser el propietario del bien, o sea, el comodante. Si ustedes en determinado momento llegaran a otorgar un bien en comodato, este es el registro que deberían de hacer, porque ustedes son los propietarios del bien. Pero lo común, ¿sí?, es que ustedes reciban, ¿sí?, bienes a préstamo, o sea, en comodato. Entonces, el registro correspondiente, ¿sí?, de acuerdo al plan de cuentas del CONAC, ¿sí?, es utilizar las cuentas de orden, ¿sí?, que como ya comentamos, no afectan financiera ni económicamente su patrimonio. Y las cuentas a utilizar es la 7631, bienes bajo contrato de comodato, y la 7641, contrato de comodato por bienes. El registro cuando recibimos el bien, ¿sí?, que va a ser nuestro soporte, el contrato de comodato, va a ser cargo a bienes bajo contrato en comodato y el abono a contrato de comodato por bienes. Posteriormente, cuando finaliza el préstamo, o sea, finaliza el contrato, se hace el asiento invertido. Es decir, ahora vamos a cargar la de contrato de comodato por bienes y vamos a abonar la de bienes bajo contrato de comodato, ¿sí? Esto es el registro que se debe de hacer cuando recibimos el bien en préstamo, ¿sí? Pero ¿qué sucede
cuando en lugar de prestar el bien lo recibimos gratis, o sea, nos lo están regalando. Entonces, este esquema ya es una donación, ¿sí? La donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia, y las partes en este acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe. Aquí también viene otra duda que generalmente nos realizan en el caso de que el donante no informe o no les entregue la factura, ¿sí?, con el valor del bien que les está donando. Entonces, la duda es, ¿a qué valor lo debo de registrar? ¿Sí? Para eso nos vamos de nuevo a la normatividad del CONAC, ¿sí?, a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, específicamente al postulado de valuación, ¿sí? Dicho postulado nos señala que los eventos que afecten económicamente deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al valor histórico o al valor económico más objetivo, ¿sí? Dentro de esta misma normatividad, el CONAC explica el significado del postulado, ¿sí? Y dentro de esa explicación que nos da, señala que tratándose de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, se debe de registrar a su valor estimado o de avalúo, ¿sí? Es decir, si cuando nos recibimos un bien en donación no nos dan la factura y en el convenio, en el contrato de donación, no se explica, no se señala el valor, nosotros debemos de hacer un estimado o un avalúo. No es correcto registrarlo a un peso, que es la consulta que más nos hacen, que si lo pueden registrar a valor de un peso porque no tienen la factura. No, tienen que realizar un valor estimado, o sea, una cotización, pueden hacer checar el valor del bien que se recibe, precios no sé, reciben una ambulancia a lo mejor en donación, tienen que ir a una concesionaria, cómo ven equipado y todo, y sacar un valor estimado o en su defecto un avalúo. Ese es el valor al que se debe de registrar una donación de acuerdo a los postulados del CONAC. Una vez identificado ya el valor al que lo vamos a registrar, procedemos a identificar en el plan de cuentas que nos está también emitiendo el CONAC cómo vamos a hacer el registro, qué cuenta vamos a utilizar. Y en este caso, pues vamos a registrarlo en una cuenta de donaciones de capital, la cual nos dice que son donaciones en especie recibidas con el fin de dotar al ente de los activos necesarios para su funcionamiento. Ahora, hay otras situaciones en las cuales no es en todos los municipios, son en aquellos municipios que tienen, bueno, el registro que vamos a hacer va a ser de bienes inmuebles o bienes muebles contra la de donaciones, dependiendo el tipo de bien que se reciba. Les comentaba que hay algunos bienes que reciben, algunos entes que reciben donaciones de Pemex. No son todos, son aquellos en los municipios en los que Pemex opera. Y año con año realiza donaciones de combustible y asfalto con el objeto de promover el desarrollo social, económico y ambiental en los municipios en los que tiene instalaciones Pemex. ¿Cómo vamos a hacer este registro? Porque pues, nos está otorgando combustible, nos está otorgando gasolina, ¿sí? No nos está dando el donativo en algún bien mueble o en efectivo. Bueno, para este caso, lo que tenemos que realizar es hacer una ampliación a la ley de ingresos por el importe total del convenio, utilizando el origen 2502010401, que corresponde a los bienes extraordinarios recibidos por convenios con Pemex, y al CRI 83010401, que también corresponde a los ingresos extraordinarios por convenios recibidos por Pemex. Realizado nuestra ampliación a la ley de ingresos, ¿sí?, procedemos a hacer nuestra carga de ingresos. Y aquí es donde hacemos un movimiento para que de manera
virtual, por decirlo, tengamos el control de ese combustible, ¿sí? Aquí cuando hacemos nuestra carga de ingreso en nuestro archivo de Excel, en lugar de utilizar la cuenta de banco, vamos a cambiarla y vamos a afectar una cuenta de almacén. En nuestro plan de cuentas que tenemos autorizado por el CONAC, tenemos ahí una que corresponde al almacén de combustibles, lubricantes y aditivos, que es la 115105. Al realizar este movimiento, ¿sí?, el combustible ingresa virtualmente, por llamarlo de alguna forma, a nuestro almacén, ¿sí? Posteriormente, para irle dando salida, ¿sí?, lo podemos realizar a través de una solicitud de compra, ¿sí? Vamos a realizar todo nuestro proceso y al llegar al apartado del pago, en lugar de usar la cuenta de bancos, vamos a afectar la cuenta de almacén que ya tenemos con el registro de ese combustible. Aquí lo importante es estar verificando la balanza de comprobación para verificar que la cuenta de almacén vaya disminuyendo hasta quedar en cero. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar cuando realizamos esta carga de ingreso, ¿sí? Este ya es el proceso final, ya es la póliza, ya se hizo todo el proceso en el SigmaVer. Cuando generamos nuestra póliza, podemos observar que ya tenemos la afectación en la cuenta, la 115105, que es la de combustibles, lubricantes y aditivos, ¿sí? Y estamos afectando la cuenta del ingreso, ¿sí?, del ingreso extraordinario por concepto del donativo de Pemex. Posteriormente, cuando realizamos el pago, al igual se hace todo el proceso en el SigmaVer y la última etapa es la visualización de la póliza. Aquí podemos observar, ¿sí?, que ya se le está dando salida a la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos. Ahí en el recuadro rojo lo podemos observar. Ahí ya se le da salida a una parte de ese combustible de acuerdo a las necesidades que ustedes van teniendo en su operación. Y como les comentaba, si podemos observar en la balanza de comprobación, en la cuenta de almacén de combustibles y lubricantes, tenemos el registro cuando le dimos entrada a ese combustible por los 2,800 y ya realizamos una salida parcial, ¿sí?, por los 150 del movimiento anterior y nos va quedando ese saldo. Es importante que verifiquen bien cuando le dan salida al combustible el valor que le van a estar otorgando para que esta cuenta, una vez que utilizaron todo el combustible, les quede en cero, ¿sí? Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del licenciado José Luis Argüelles. Bien, vamos a pasar a nuestra última ponente, es la maestra Araceli Cumplido Marín, y posteriormente iremos al apartado de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como ya lo comentaron, me vuelvo a presentar. Soy la contadora Araceli Cumplido Marín. Estoy adscrita también al departamento de SigmaVer. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con las dudas más recurrentes en el registro de la obra pública, no sin antes recordar las reglas de registro y valoración del patrimonio, en la que especifica que el costo de la obra pública se debe de considerar la elaboración del proyecto, la propia construcción, la supervisión, así como los gastos y costas relacionadas con la misma. Todos estos gastos se deben de tener desde el inicio hasta su conclusión, independientemente de la fuente de financiamiento con la que nosotros vamos a realizar los gastos, observando cada uno de los lineamientos de estas fuentes de financiamiento. Asimismo, y de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en que se nos establece que el registro en proceso se debe de realizar invariablemente en una cuenta contable específica del activo, es decir, la cuenta 1235, construcciones en proceso en bienes de dominio público, o bien a la 1236, construcciones en proceso de bienes propios, que permita reflejar
el grado de avance en forma objetiva y comprobable. Asimismo, los registros contables por tipo de obra debemos de identificarlos muy bien, ya que en algunas ocasiones nos hemos percatado de algunos detalles que algunos municipios cometen. Por lo tanto, es de suma importancia identificar las obras públicas capitalizables, que son todas aquellas que se realizan en inmuebles que cubren con la definición de activo y que incrementan su valor una vez concluida la obra en proceso, se traspasa el saldo a una cuenta de activo correspondiente, por lo que las obras de bienes de dominio público es la construcción de obra pública de uso común, por lo que al concluirse dicha obra se deberá transferir el saldo a la cuenta 1235, que es la de construcciones en proceso en bienes de dominio público, o los gastos del periodo cuando correspondan dentro de un mismo ejercicio. Mientras que las obras públicas que son en donación, hay que identificarlas y son aquellas que el ente público entrega a favor de otros. Por esta parte, estas deberán permanecer como construcciones en proceso hasta concluir dicha obra. En ese momento debemos contar con el acta de entrega-recepción o con la documentación justificatoria y con el soporte documental para reclasificar el activo no circulante que corresponda. Una vez aprobada su transferencia, se deberá dar de baja del activo y deberá de trasladarse al gasto del periodo en el cual nos encontremos. Ahora bien, ya han platicado mucho mis compañeros sobre las bondades que tiene el SIGMAVER. En esta ocasión vamos a ver un registro de lo que es la actualización del PGI y corresponde a todas las modificaciones de las obras o acciones que nosotros realizamos dentro de SIMBER en nuestro PGI. Todo lo que nosotros modificamos en SIMBER, nosotros lo vamos a llevar a lo que es nuestro apartado de SIGMAVER. Nos vamos a presupuestos, importación de PGI. Nos aparece, como se pueden observar, todo el listado de nuestros PGI en obras y acciones. Así podemos identificar, le vamos a dar en el cintillo, en la parte de importar desde SIMBER. Lo que va a hacer esto es jalar todas nuestras obras y acciones y actualizarlas para que bajen a nuestro sistema, y nos va a aparecer un mensajito como el que se muestra en el lado inferior, que se han registrado N número de registros desde SIMBER. A continuación, vamos a elegir lo que es nuestra obra o acción, el cual hayamos modificado el PGI, lo vamos a seleccionar. En esta pantalla es muy importante visualizar e identificar, no solamente para hacer una actualización desde SIMBER, sino para cualquier obra o acción que sean relacionadas, los orígenes que tenemos dentro de SIGMAVER y los orígenes que tenemos en SIMBER, porque a veces hemos recibido en algunas ocasiones llamadas que estos varían. Esto ocurre porque pues a veces nosotros al estar ingresando desde nuestros SIMBER municipios información, a veces nos llegamos a equivocar o llegamos a poner algún otro origen, y al seguir avanzando en nuestro módulo de obra es ahí donde tenemos en algunas ocasiones ciertas dificultades. También es muy importante revisar el programa, subprograma y tipo que estén de forma correcta y que a su vez en la parte inferior nos aparezca el COC. También cabe señalar que debemos de verificar la modalidad de ejecución, que ésta sea de contrato
o si es una obra directa, debemos de verificar toda esa información. Ahora bien, nos vamos en la parte superior de actualizar desde Simber, le damos clic y se nos actualiza la información de nuestro PGI. En nuestro caso, nuestro ejemplo es nuestra obra XX. Continuando, vamos a realizar el compromiso de una obra. En este caso, más adelante vamos a ver en relación a lo que son los adendums. No sin antes recordar que existe el acuerdo en el que se emiten las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables del egreso, es decir, el anexo 1, los momentos contables del gasto, el comprometido y el devengado, en relación a la obra pública y servicios relacionados, el cual nos dice el anexo que el comprometido ocurre al formalizarse el contrato por una autoridad competente, mientras que el devengado se da en la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de la obra, o bien en la fecha de la recepción de conformidad con dicha obra. Ahora sí, regresando a nuestro sistema, vamos a verificar dentro de lo que es nuestra estructura programática, vamos a identificar la obra o acción a la cual vamos a realizar el compromiso por el adendum. En la parte inferior de nuestra obra ya seleccionada, vamos a encontrar un icono de carreterita, el cual vamos a dar clic, llevándonos a la siguiente ventana. En esta ventana vamos a identificar en el cintillo la palabra superior que dice adendum. Vamos a observar el monto de nuestra obra para continuar con la modificación o el ingreso del adendum. Le damos clic, le damos nuevo, nos va a aparecer esta ventana, la cual debemos de ingresar los diferentes datos, como es la fecha de registro, el número de adendum, la descripción, las observaciones, el tipo de movimiento que vamos a realizar. Para nuestro ejemplo vamos a hacer una ampliación, sin embargo, también pueden hacer en esta pantalla lo que son las reducciones. Vamos a poner el monto del subtotal, del IVA y del total. Le vamos a dar guardar. Enseguida, en la siguiente pantalla, nos va a aparecer en la parte superior la palabra autorizar. Al darle clic, en automático se nos va a generar la póliza presupuestal afectando el momento del comprometido. Es decir, que en nuestro PGI anteriormente teníamos un presupuesto autorizado de 717,860. Al autorizar nuestro adendum de 21,536 pesos, ahora tenemos un total del presupuesto por 739,396.96. Por último, vamos a concluir con lo que son los reportes solicitados para la fiscalización, ya sea de la ASF o del ORFID. Como se podrán dar cuenta, en nuestra base 2025 de SIGMAVER y dentro de lo que son las bondades que comentaba hace un momento el contador Ulises, y en apoyo a la fiscalización, ya contamos con lo que son los reportes, anexos ASF y anexos ORFIX mismos que se descargan en Excel para su debida diligencia o solicitudes que les lleguen a realizar cada una de estas dependencias. Primeramente vamos a iniciar con los anexos ASF. No sé si alguno de ustedes pues ya ha tenido cierta particularidad del manejo de este Excel y de este reporte, en el cual observamos que contiene 8 libros, mismos que llevan por nombre egresos, detalle de pólizas, capítulo 1000, detalles de pólizas, capítulo 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 y detalles de pólizas del capítulo 9000. El libro de egresos contiene los siguientes encabezados: el COP por número,
COP por descripción, origen por número y origen por descripción. Como podemos observar, en la primera barra vienen los 12 meses y es muy importante señalar que esto tiene la bondad de que se pueden filtrar dependiendo de los requerimientos de cada una de las autoridades, así como los totales. El resto de los 8 libros llevan por título o como encabezados los conceptos, el COP descripción, auxiliares, RFC auxiliares, tipo de auxiliares, número, póliza, fecha de la póliza, el importe de pago, el origen y el origen descripción. Asimismo, el anexo ORFIX, este solamente cuenta con un solo libro, mismo que lleva las siguientes columnas: código presupuestal, fecha, mes, folio cadena, cuenta póliza, cuentas póliza descripción, cargo, abono, conceptos, orígenes, fuentes de financiamiento por número y fuentes de financiamiento descripción, así como los auxiliares. Se les hace la invitación que los puedan bajar ya sea del mes y vayan teniendo interacción con dichos anexos para en el momento en que dichas autoridades les requieran, ustedes tengan la facilidad de ir adecuándolos conforme a las necesidades que cada una de las autoridades les solicita. Por nuestra parte ha sido todo, no sin antes agradecer la atención prestada. Les proporcionamos nuestros números de mesa de ayuda, no sin antes pues recordarles que estamos en la extensión 1095 y 1096. Agradecemos su participación con las preguntas y respuestas. Les agradezco. Agradecemos la participación de la maestra Araceli Cumplido y como ella ya lo mencionó, los datos y toda la información que ustedes lleguen a necesitar, con todo gusto, nosotros podemos auxiliarles, ayudarles y orientarles para el mejor beneficio de todas las actividades que tenemos que realizar. Bien, como también lo mencionó, vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas. Ya nuestros compañeros estuvieron anotando todas las que pusieron en el chat. Y ellos ya están programados para dar respuesta a cada una de ellas. Y si por alguna cuestión llega a salir un cuestionamiento más y no llega a dar tiempo de contestarla, no se preocupen. Saben que estamos para atenderles y con todo gusto pueden llamarnos para poder aclarar sus dudas. Bien, cedo el uso de la voz y la cámara a nuestros ponentes. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Por favor, contador. Nos hacen una pregunta, nos comentan que la pregunta es: ¿el registro de cancelación de un bien en comodato es importante hacerlo al final de cada administración, recordando que en el contrato, en el caso de una ambulancia o una patrulla, los que firman son ediles en funciones? Para este fin de administración, ¿qué nos recomiendan o existe un periodo según contrato? Ok, aquí como lo comentamos hace unos momentos, el contrato tiene una vigencia. Si el contrato es por el periodo correspondiente a la administración, pues ahí en automático lo que se tiene que hacer es realizar la devolución del bien, en este caso la ambulancia. En el caso de que el contrato no diga un periodo específico, ahí lo que se recomienda es que en la entrega-recepción, ¿sí?, se especifique claramente la existencia de esos bienes en comodato, obviamente de ver que esté registrado en las cuentas de orden y las condiciones de cada bien, en el caso de que el contrato sea indefinido. Pero si el contrato tiene una vigencia, en automático ustedes tienen que realizar la devolución del bien al cierre de la administración. A continuación nos hacen la pregunta de cómo se puede solicitar para que otro usuario también lo maneje. Aquí es muy importante señalar que Sigmaver solamente se hace una sola instalación dentro de lo que es el municipio o ente. Aquí
el administrador dentro del módulo dentro de los módulos de usuario SigmaVer le puede dar acceso a otro usuario autorizado por el ente para que realice o pueda entrar dentro de SigmaVer siempre y cuando estén dentro de lo que es la misma red. Aquí también nos hacen una consulta si los remanentes del ejercicio anterior deben integrarse en la ley de ingresos. Como lo comentaba, no se integran desde el presupuesto aprobado, ya que esos solamente se reconocen con una ampliación. No se deben considerar como presupuesto aprobado porque no vienen de Gaceta. Aquí nos preguntan que no han actualizado las UDIs mes con mes. En mi estado financiero de agosto debo actualizar desde enero a la fecha. Yo creo que se refieren a la actualización de UDIs dentro del módulo de bursa y en ese caso sí, el sistema nos va a permitir, tiene la bondad de poder elegir la fecha. De preferencia, pues sí, es hacerlo mes con mes al 31, más que nada por los cambios que hay. Si tienen esa información pueden hacerlo y sería lo más recomendable. Ok, aquí hay una pregunta interesante. Nos comentan que para las armas en comodato a personal de seguridad pública, ¿qué valor se debe de registrar? Ya que no es un valor que se pueda cotizar o estimar a un valor de mercado como otro tipo de bienes. Bueno, en este caso sí es una situación extraordinaria. Aquí lo recomendable sería establecer la coordinación con la seguridad pública, con la Secretaría de Seguridad Pública, para que indiquen el valor estimado de este armamento o siguiendo lo que nos señala los postulados del CONAC, realizar un avalúo, ¿sí? Pero obviamente pues esto tendría un costo para ustedes. Aquí lo práctico sería mejor establecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para que les informen el valor del armamento. A continuación nos hacen la pregunta, ¿el formato de notas a los estados financieros sale en forma automática o debemos insertar datos? Aquí en nuestro módulo sí tenemos la opción de notas a los estados. Sin embargo, como cada ente conoce cada una de la estructura que está manejando su municipio, sí es necesario ir llenando cada uno de los apartados para que posteriormente se puedan imprimir y firmar. También hay otra consulta, las retenciones que se están mandando a otras cuentas por cobrar en el registro de oficio de participaciones, al final del año, ¿con qué cuenta se cancelaría en caso de que no se reciba el recurso de FIEP? Bueno, esta pregunta la vamos a dejar un poco pendiente. No sé si quieran comunicarse la persona que hace esta consulta para tener un poco más de elementos de registro y poder darle una respuesta más a fondo. Okay, otra pregunta referente a donación nos dice, en caso de no haber registrado contablemente una donación de un ente estatal durante el ejercicio 2024 y sale una observación que el municipio no hizo los registros contables de entrada y salida, ¿se debe registrar en el ejercicio actual o ya solo se entrega la comprobación? Bueno, aquí en esta consulta no nos indican qué tipo de donación fue. Pero sí, lo correcto es que lo registren ya en este ejercicio, para que esté ya contemplado. Digo, supongamos que los donaron una ambulancia, pues ya esté dentro del activo, porque si no lo consideran, van a tener, nunca van a tener identificado ese bien. Entonces sí es necesario que hagan el registro en este ejercicio y lo recomendable es que en las entregas recepción, como lo señalamos hace rato, dejen bien cuadrado las existencias, suponiendo que es otro tipo de bien, no sé, luego les dono al DIF sillas de ruedas, muletas para entregar al personal, esos entrarían a un almacén y se recomienda que dejen bien cuadradas las existencias en su formato de entrega-recepción para que pues, no tengan problemas en el cambio de administración, pero contestando su pregunta, sí es necesario que lo registren en este ejercicio. Ahora bien, nos hace... ¿Cómo se va a registrar la participación federal de diciembre si el oficio de Cefiplan lo expiden los siguientes días posteriores? Bien, es importante señalar que en el mes de diciembre se emiten los lineamientos de cierre,
pero hay que esperar a que emitan los lineamientos, pero posterior, al momento del depósito únicamente se realiza un registro contable, bancos contra nuestra cuenta de ingresos, únicamente, pero sí es importante resaltar que hay que esperar los lineamientos de cierre que se emiten para el registro de esta duda que nos hacen llegar. Sí. Aquí está una pregunta que dice, no podemos descargar la póliza contable de presupuesto de egresos 2025, marca error para contestar el reactivo del CEBAC B21. Aquí solicito que el ente que hizo esta pregunta nos marque para ver la situación que tienen. Desafortunadamente hemos identificado algunos entes que no cargaron su presupuesto aprobado en el módulo correspondiente, lo que platicaba a un inicio de que hay que ocupar debidamente los módulos. Y entonces no hay un presupuesto aprobado y todo lo hicieron a través de una modificación al presupuesto, ya sea una ampliación al presupuesto. Entonces, al no haber hecho ese registro a través del submódulo correspondiente, pues no les genera esa póliza. No sé si este sea el caso del ente que hace la pregunta, puede ser que sí lo tenga y nada más sea una cuestión, digamos, más técnica de refrescar, quitar caché y demás para que les genere la póliza. Por eso solicito que se comuniquen con nosotros para ver cuál es el motivo del problema. Aquí hay otra que si no mandé al gasto las obras del 2023 y me di cuenta ahora que reclasifiqué las del 2024 y no cuadraba, ¿qué debo hacer? De la misma manera, estamos hablando de 2023, son 2 años atrás. No sé si se confundió y son las de 2024 y ahora que quiere reclasificar las de 2025. Por eso mejor para darle una mejor respuesta, pues nos gustaría que nos diera más elementos de por qué se dio esta situación. Y Ok, por aquí, último, para el registro, una pregunta dice, para el registro de las donaciones de gasolina recibidas por Pemex, bueno, fue un tema que comentamos durante el curso, creo que ahí fue explícito cómo deben de hacer el procedimiento y también posteriormente, pues estas diapositivas van a subirse al portal del ORFID para que puedan ahí visualizarlas con un poco más de calma. Aquí nos hacen otra pregunta que dice, en el módulo de gastos a comprobar, al registrar la comprobación con CFDI que tienen retención, al autorizar el módulo considera el monto del gasto, lo que conlleva a que reporte que está excedida la comprobación. Debería considerar el monto pagado, es decir, menos la retención. Bueno, aquí entiendo que es un gasto con reciclo, ¿sí? Entonces, aquí recordemos que el reciclo es una retención que efectivamente se hace al prestador de servicio. Por lo tanto, el gasto que se realiza es por el total, ¿sí? de la factura, que efectivamente se haya pagado menos, o sea, es porque ese importe del reciclo posteriormente se tiene que enterar al SAT, por decirlo de alguna forma. O sea, mi factura es por 200 pesos, pero realmente a lo mejor le pago 195 al prestador de servicio y los otros 5 son retenciones, pero mi afectación tiene que ser por los 200 pesos, porque es el gasto, es lo que se me va a afectar de gasto, ¿sí? 195 el prestador de servicio y 5 pesos por el concepto de reciclo. Entonces, el valor que se tiene que registrar es el de los 200 pesos, es decir, el total de la factura. Ya el sistema en automático, cuando se hace la captura del CFDI, realiza en automático la retención correspondiente y ya le hace la separación del pago al prestador de servicio y la retención de reciclo, ¿sí? ya no hay más preguntas. Les agradecemos su atención y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy por dar respuesta y sobre todo a este tema tan importante para todos ustedes. Principalmente quiero agradecer por su participación, como siempre, en cada una de las videoconferencias que organiza el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias y a nombre de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos, les agradecemos su participación. Tengan una buena tarde. Hasta la próxima.